Vamos a ver ahora una parte que es sumamente interesante, que es cómo vamos a paralelizar nuestro trabajo mediante el uso de notación con matrices y vectores. Y vamos a aprovechar ahora sí para generalizar nuestras fórmulas. La derivación matemática del gradiente se hizo considerando que tuviéramos un solo ejemplar de entrenamiento, pero realmente vamos a entrenar a nuestra red con varios ejemplares. Entonces vamos a agregar eso también. Tenemos otra vez escrita nuestra fórmula para el error, la entropía cruzada, pero ahora sí estamos agregando este término donde estamos calculando un promedio, sumando los errores sobre todos los ejemplares de entrenamiento. Aparecen entonces estos índices extra y en la parte de arriba para indicar en qué ejemplar de entrenamiento nos encontramos. Y para poder empezar a trabajar con matrices, vamos a empezar a ver cómo están escritos nuestros datos. Por un lado, recordemos cómo habíamos dicho que íbamos a escribir nuestras entradas de entrenamiento. La idea es que cada ejemplar es un renglón. Tenemos n características. Este X0 está pensando en que estamos agregando aquí los sesgos. Y después observemos lo que ocurre con nuestras etiquetas de clasificación. Recordemos que en redes neuronales utilizamos el one-hot encoding. Entonces, si tenemos 5 clases, tenemos 5 neuronas de salida y eso quiere decir que nuestra etiqueta tiene algo así. Esta sería una etiqueta en la que la clase correcta es la que está en la tercera neurona. Otro ejemplar podría ser de esta manera. Y pues aunque solamente haya uno que sea distinto de 0, la forma en la que van a venir empaquetadas nuestras respuestas correctas va a ser precisamente en forma de matriz, donde tenemos sobre los renglones tantos bits como neuronas haya en la última capa y tenemos hacia abajo los m ejemplares de entrenamiento. Después recordamos cómo teníamos escritas las matrices de pesos. Teníamos por cada columna los pesos que contribuyen a una neurona en la siguiente capa. Entonces, sobre cada renglón vendríamos a tener tantos pesos como neuronas haya en la capa SL y hacia abajo vamos a tener tantos pesos como neuronas había en la capa SL-1 y que contribuyeron al siguiente elemento en SL. Entonces, hacia acá tendríamos a las diferentes neuronas que van a estar en nuestra nueva capa. Eso lo que va a hacer es que cuando multipliquemos X y Z, nos queden otra vez los valores de en la siguiente capa con los renglones correspondientes a los ejemplares de entrenamiento y horizontalmente los valores de activación de cada neurona en la siguiente capa. Bien, entonces, partes importantes, ejemplares de entrenamiento hacia abajo para estos dos. Aquí, enésima capa, hacia acá, capa L-1. Ahora están copiadas acá del lado izquierdo las fórmulas tal y como las obtuvimos ejemplar por ejemplar. Y lo que vamos a hacer ahora es escribirlas en forma matricial. Bueno, ok, ya me adelanté, ya se las escribí. Entonces va a ser más fácil si ahora explico exactamente qué es lo que estamos viendo aquí. Para eso voy a utilizar ahora otro programa. Aquí está. Vamos a utilizar a GIMP para que pueda dibujar qué es lo que está sucediendo. Primero, ¿qué teníamos en delta K en la capa L? Bueno, voy a dibujar aquí ahorita una pequeña red neuronal. La idea es que estas están conectadas. Y entonces nos estamos preguntando por qué pasa con L. Aquí está L. Bueno, lo que decíamos era que vamos a tener una de estas deltas por cada uno de nuestras neuronas de salida. Y lo que acabamos de ver es que tenemos los ejemplares hacia abajo y las neuronas horizontales. Entonces, los valores que tengo aquí verticalmente los acosté y es lo que tengo acá. Ya vimos también entonces que la YK realmente tiene varios bits horizontalmente y las As también.
Entonces, si yo resto YK menos AK, observen que esto en realidad es un vector. Tengo una componente por cada neurona de salida. Entonces, aunque aquí le sacamos componente por componente, pues tengo uno de cada uno. Entonces, sí, de todo esto me va a salir todo un vector, ¿no? Y si además considero que hay M ejemplares de entrenamiento, pues voy a tener M de esos. Entonces, la forma más cómoda para acomodar eso va a ser la matriz delta L, donde voy a restar dos matrices. Voy a restar la matriz Y, que tiene esta forma, menos la matriz AL, que de hecho tiene exactamente la misma forma. La diferencia es que como esta está evaluada con una logística, pues los valores no son ceros y unos, en realidad son valores entre 0 y 1. Entonces, cuando haga la resta, pues voy a obtener otra vez una matriz con la misma forma, pero pues con números entre 0 y 1. Entonces, delta L va a tener SL componentes hacia la derecha y M ejemplares de entre. Y entonces ya podemos ver por qué. Simplemente basta con que yo reste Y menos A en forma matricial y ya automáticamente tengo acomodados todas las deltas que aquí tendría que haber calculado una por una. Y como estamos repitiendo eso para todos los ejemplares de entrenamiento, pues ya tengo de una buena vez todos acomodados en la misma matriz. ¿Qué vamos a hacer ahora para el gradiente? Este es un efecto muy interesante porque en primer lugar, aquí hasta nos conviene el hecho de que tenemos varios ejemplares de entrenamiento. Y nosotros lo que queremos hacer es sacar un promedio sobre todos ellos. Entonces, aparte de que me faltan unos signos menos. Bien, entonces el signo menos se conserva. El 1 entre M se conserva porque es para poder sacar promedio. Pero ahora vamos a tratar de matar varios pájaros de una pedrada. Observemos lo siguiente. Tenemos que multiplicar y sumar a todas las valores de activación por el delta. Observen que este es en la capa anterior, este es el error que cometió en la capa siguiente, y al hacer las combinaciones de todos contra todos es cuando obtengo el efecto que ocurrió con cada peso. Pero quiero sumar estos productos para todos los ejemplares de entrenamiento y sumarlos. Bueno, eso es prácticamente lo que hace una multiplicación de matrices. Ahora, para poder hacer todo esto en un solo paso, lo que tenemos que hacer es acomodarlas acordemente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya habíamos dicho que esta delta K realmente tiene forma de matriz, como esta Y, de tal manera que poner aquí. Hacia acá teníamos todos los SLs y hacia acá abajo tenemos todos nuestros ejemplares de entrenamiento. Bueno, ¿y qué sabemos de la AJ? Que también son los valores de activación y queremos combinar cada J de cada ejemplar de entrenamiento con su respectiva K del mismo ejemplar de entrenamiento y después multiplicarlos y sumarlos. Bien, entonces vamos a acomodar a las As de la siguiente manera. Vamos a poner hacia acá a los ejemplares de entrenamiento y hacia acá a los SL-1 ordenadas. ¿Qué va a suceder si yo hago esto? Observen que se multiplican ejemplares de entrenamiento contra ejemplares de entrenamiento. Misma AJ contra mismos delta K, pero de diferentes ejemplares de entrenamiento, cada uno con su respectivo, y además se suman para definir la coordenada que va a quedar aquí. Cuando yo tome este contra la siguiente columna, entonces otra vez vamos a estar multiplicando M ejemplares contra M ejemplares, los vamos a sumar y nos va a dar el dato que tengamos aquí. Entonces conservamos las columnas que teníamos acá, SL. Cuando empiece a hacerlo con los renglones, voy a tener entonces lo que ocurre con las SL-1 renglones que teníamos acá. Y esto es sumamente interesante, porque esto que está aquí debería de resultarnos un poco conocido. SL-1
vamos a ver que teníamos acá SL, SL-1. ¡Ey! Tiene exactamente la misma forma que la matriz de pesos. Y no es coincidencia. Recordemos qué es lo que estamos tratando de calcular. Estamos tratando de calcular el gradiente. El gradiente es la parcial con respecto a cada uno de los pesos. Entonces lo que acabamos de obtener es ese gradiente que tiene acomodadas cada una de las parciales en la posición que corresponde al mismo peso, pero en la matriz de pesos. Está bastante bonito, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso, cuando ponemos la matriz AL, pero transpuesta, para que tengamos ahora sí los ejemplares de entrenamiento de forma horizontal, entonces podemos obtener en una multiplicación de matriz todas las componentes del gradiente para los pesos en esa capa. Lo que ocurre con las siguientes, de hecho con los siguientes gradientes, es que se van a ver exactamente igual. Lo único que nos queda ligeramente entretenido es cómo vamos a calcular los errores de las capas intermedias. Hay entonces que observar lo siguiente. En primer lugar, las deltas van a tener la misma forma que estas G'. Entonces, simple y sencillamente van a ser dos matrices donde se tienen que multiplicar componentes a componentes. Las vamos a poner con este símbolo que significa circ. Se llama circ y significa multiplicación componente a componente entre estas dos matrices. Ahora, ¿cómo vamos a escribir esta? Se parece a lo anterior, pero ahora sobre lo que queremos sumar es sobre las neuronas de salida. Recordemos que la contribución al error de una neurona de la capa intermedia, pues es la suma sobre los errores a los que contribuyó en todas las neuronas en la capa siguiente. Entonces, del ejercicio anterior, ya debemos de ver como pista que si queremos hacer una suma sobre estos elementos, pues como que esto es lo que vamos a tener que tener en la parte horizontal de la primera matriz y vertical de la segunda. Entonces, de aquí empiezan a salir precisamente los tips de cómo escribir estas dos. Estas deltas pues ya tienen automáticamente de manera horizontal lo que está ocurriendo con cada una de las neuronas, entonces se quedan exactamente iguales. Y lo que estaba ocurriendo con los pesos es que entonces vamos a querer las componentes de SL sobre los renglones, entonces necesitamos tomar la transpuesta para que cumpla con esa condición. Y en principio ahí básicamente ya quedaría. ¿Qué es entonces esta notación extraña que tenemos en la parte de abajo? Recordemos que si estamos utilizando sesgos, a ver dónde tengo una red, aquí está. Si estamos utilizando sesgos, tenemos una neurona en esta capa que no está conectada con nadie en la parte de atrás. Entonces no existen pesos que hayan hecho que las neuronas de acá contribuyan al error de esta. Esta no tenía error, es un sesgo. Entonces aquí no hay nada que calcular. Por eso lo que tenemos que hacer en la parte de aquí es quitar a los elementos que corresponderían a las, por decirlo así, pues el hecho de que los sesgos no están conectados con la capa anterior. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que quitemos de la matriz de pesos a todas las conexiones que parten de esta neurona, porque estas conexiones, pues no, esta no va a estar contribuyendo, más bien, las que están en esta capa no están contribuyendo al error de esta neurona. Entonces, lo que ocurra con esta neurona en este momento a estas no les importa realmente porque no están pasando para acá. Entonces, por eso se quitan estos elementos que están aquí. Y nos dice entonces que nos brinquemos a lo que está en el índice 0 y nos vayamos nada más a los que están al índice 1. Entonces, teniendo ese cuidado de ir completando los datos sin los elementos de sesgo cuando no hay esos elementos presentes, pues ya podemos implementar todo esto con operaciones de. Ahora, para ponerle un poco en limpio, observamos que simplemente el que es diferente es el error cometido en la última capa. Nada más es Y menos AL.
Después, las fórmulas, no solo para la capa L-1, sino que si tuviéramos más capas hacia atrás se verían idénticas. Entonces les podemos escribir así. Tenemos que el error va a ser esta delta L multiplicada por la matriz de pesos, quitando los que afectan a los sesgos, multiplicado por G'. Pero recordemos que G' pues tenía truco, porque son los valores de activación que ya tenemos, multiplicación componente a componente por 1 menos estos valores de activación. Y finalmente, para los componentes del gradiente, ahora sí, lo único que íbamos a hacer era multiplicar los valores de activación de la capa anterior por los errores de la capa siguiente, y eso nos iba a dar ahora sí la participación del gradiente para cada uno de los pesos. Y esto lo podemos repetir obteniendo una matriz de estos por cada matriz de pesos que hayamos utilizado. Entonces, con esta técnica básicamente obtenemos el gradiente en pequeños bloquecitos de matrices, una matriz por cada matriz de pesos. Si quieren escribir el gradiente, entonces, como se escribe usualmente en cálculo, que es como un solo vector, pues lo que hay que hacer es aplanar todas esas pequeñas matrices y poner cada una de las componentes en una componente del vector, y nos va a quedar un vector gigantesco que tiene tantas componentes como la suma de componentes en todas estas matrices. Bien, y con eso quedaría todo. El último detalle que les quiero mencionar es, bueno, este signo siempre nos hace travesuras en esta versión. Recuerden que lo que acabo de calcular aquí es el gradiente. Y cuando nosotros hagamos descenso por el gradiente, lo que necesitamos entonces es la dirección inversa. Entonces nada más ojo con él. Finalmente, entonces podemos decir en qué consiste el algoritmo de propagación hacia atrás. Lo único que estamos haciendo es obtener los ejemplares de entrenamiento, las respuestas correctas. Necesitamos saber cuántas capas son. Vamos a inicializar nuestras matrices de errores con ceros. Bueno, podríamos hacer lo mismo también con las del gradiente. Empezamos haciendo feed forward, que es lo que nos indican estas primeras líneas, asignando nuestros datos de entrenamiento a la primera capa, la capa de chocolate. A partir de ahí utilizamos feed forward para ir calculando todos los valores de activación de las siguientes capas hasta llegar a la última. Y a partir de ese momento podemos empezar a trabajar ahora sí con el entrenamiento de la red. Tomar en cuenta qué era lo que queríamos para sustituir en los cálculos de los errores y los gradientes con las fórmulas que tenemos en la parte de atrás. Aquí nos importó precisamente las etiquetas. Y ya que tenemos eso, entonces podemos actualizar ahora sí nuestros pesos en paralelo. Tienen que actualizarse todos al mismo tiempo. No puedo actualizar primero unos y después otros porque eso ya no es el gradiente. En paralelo tenemos que actualizar tomando los pesos que ya teníamos menos alfa por el gradiente de nuestra función de error. Repitiendo esto el suficiente número de veces, la idea es que eventualmente estos pesos nos permitan encontrar un mínimo de la función de error. Y eso sería todo. Esta fórmula de hecho fue obtenida de Andrew Ng la fórmula para el error. Russell y Norvin presentan la derivación con diferencias al cuadrado. Lo que se hizo aquí fue combinar ambas para obtener entonces la derivación, pero ya con entropía cruzada. Y si quieren ver un poco más acerca de esa técnica, pues pueden checar en Wikipedia, sobre todo la parte de la interpretación. Eso es todo.